agradecer muy sinceramente la aceptación de que pueda compartir con vosotros, bueno, mi experiencia. Yo vengo de la Facultad de Medicina y me parece una gran oportunidad ver lo que se hace en otros centros, porque siempre nos miramos muy adentro y nos cuesta ver qué cosas se hacen en otros sitios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, agradeceros sinceramente la organización y poder tener esta oportunidad. Yo lo que voy a comentaros es un poquito la experiencia, o mi experiencia en torno a la utilización de metodologías activas, en concreto la utilización de la ABP, y cómo veo yo, después de esta práctica, en qué contexto se enmarca lo que ha sido mi innovación docente, tanto en mi facultad como en la propia universidad, ¿no?, en la que estamos en este momento, por lo menos con qué influencia ha tenido. Mi asignatura es la radiología y voy a comentar la aplicación de la ABP de esta asignatura en la licenciatura de odontología, ¿sí? Asignatura que se da en el segundo de grado, como comentaré un poquito más adelante. La verdad es que cuando empecé a plantear este speech, quería situar un poquito lo que uno hace dentro de un contexto general, es decir, bueno, ¿dónde estamos o dónde me encuentro yo en mi universidad y en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos en una sociedad, como sabemos, de conocimiento, donde hoy más que nunca se valora qué innovación haces, si es capaz de innovar, si es capaz de crear, y así puedes subsistir de alguna manera, ¿no? Y esto hace que tengamos que reflexionar sobre cómo hacemos las cosas para poder promocionar en nuestros alumnos pues esta creatividad, ¿no? Hoy en día se habla de que la educación se puede ver desde el punto de vista de la construcción, de la autoconstrucción. Así se habla de una perspectiva constructivista del aprendizaje, ¿no?, donde el alumno tiene que realizar su propio proceso de autoconstrucción de aquellos conocimientos que están en su ámbito, ¿sí?, y de aquellas capacidades psicomotoras relacionadas con su ámbito de conocimiento. Y según comenta Oriol, también se habla de aprendizaje como un proceso de aculturación profesional, es decir, donde el alumno tiene que asumir su propia responsabilidad, ¿no?, dentro de su autoaprendizaje. Si esto es así y entendemos el aprendizaje como un proceso de autoconstrucción y de alta responsabilidad en eso que me voy construyendo en mi propio conocimiento, tendremos que pensar que tenemos que crear entornos educativos que fomenten estas cuestiones, ¿no?, tanto la responsabilidad como la creatividad que estábamos comentando antes, como el autoaprendizaje. De hecho, la Asociación Médica Europea está planteando y va a llevar a cabo en breve, en nuestro entorno de las facultades de medicina a nivel europeo, un programa que se llama programa Aspire, ¿no?, que ya va más allá no solamente de la acreditación de los grados que estamos llevando a cabo, sino de un reconocimiento a la excelencia de aquellas facultades de medicina, es decir, que te pongan también, o que pongan de alguna manera en un ranking favorable a estas facultades de medicina. Y dentro de este programa se valora de forma muy importante la excelencia a la implicación estudiantil. Entonces, desde la Facultad de Medicina tenemos que empezar a entender este elemento como un elemento que puede llevarnos a un nivel más elevado de reconocimiento. Por tanto, si tenemos en cuenta que podemos crear un entorno educativo que fomente estos tres criterios, se entiende que vamos a poder preparar a los estudiantes de una manera mejor para su futuro profesional, ¿sí? Es decir, para que pueda desplegar, como bien pone ahí, una vida profesional creativa, responsable. De nuevo aparece el término este de creativo responsable. Hablando de desarrollo profesional, ligándolo con lo anterior, son dos palabras que ahora se utilizan y que ha sustituido de alguna manera a la formación continua, ¿no? Se habla de desarrollo profesional y se entiende por diferentes autores como el aprendizaje y mejora continua conseguidos a partir de toma de decisiones complejas, ¿sí?, durante su progresión. Y también se entiende que este aprendizaje y mejora continua a partir de toma de decisiones tiene mucho que ver la reflexión. Y hay diferentes artículos, como el que estáis viendo de Roma, como la reflexión como eje central de desarrollo profesional. Abajo he puesto la palabra portafolio porque luego va a aparecer en lo que voy a comentar,
porque se entiende que esta es una de las herramientas que se utilizan de forma importante para fomentar la reflexión como elemento de autoaprendizaje. Bien, a partir de estas premisas entendemos que, como ya bien sabemos todos, estamos ante un modelo diferente de formación universitaria que tiene, entre estas cuestiones, estos elementos: aprendizaje en términos de conseguir ciertas competencias que tienen que ser medibles. En segundo lugar, el alumno que tiene que saber, si estamos en este criterio de responsabilidad, qué logros tiene que alcanzar, ¿no? Y de crear él mismo su propia construcción de conocimiento. Y el tercer elemento son las metodologías que nosotros podemos utilizar para que faciliten y fomenten estos dos elementos anteriores. Y si estamos en un modelo diferente de formación universitaria, entiendo que para conseguir este impulso de creatividad e innovación hay dos elementos que yo creo que estamos viendo todos en este momento de forma importante. Uno es el liderazgo institucional, desde, en nuestro caso, de la propia UPV y, por supuesto, luego desde cada centro, y así lo estamos viendo. Y el otro, hoy hablaba de ella, de resiliencia, como una adaptación al cambio. Yo creo que los profesores estamos viviendo en este momento esa adaptación, ¿no? Comentaba antes durante el café cómo nosotros nos hemos tenido que adaptar en muy poco tiempo, por lo menos algunos, a ese cambio, ¿no? Y si echamos la vista atrás de aquí hace 3 años, yo creo que ha habido un cambio interesante, muy interesante, que no hubiéramos pensado que hubiéramos podido conseguir en tan poco tiempo. Por lo menos esa es mi percepción, ¿sí? Y eso, esa adaptación al cambio y ese liderazgo institucional, yo creo que han sido importantes y tienen que seguir siendo importantes para conseguir esta innovación, esta creatividad. Desde el punto de vista del liderazgo institucional, yo creo que un paso importante ha sido el marco educativo, IKD, que yo creo que ya todos conocemos, ¿no? De aprendizaje cooperativo dinámico, que lo que pretende es que nuestra universidad sea competente y llegue a conseguir la excelencia. Me parece un marco muy importante que todavía tiene que calar más en la universidad y que, como sabéis, centra el aprendizaje en el estudiante a partir de desarrollo de competencias, metodologías activas, etcétera, que todo el mundo ya hemos oído, creo, ¿no? Entonces, bien. Y otro elemento importante a partir de este liderazgo, y ya refiriendo de forma personal al vicerrectorado de calidad e innovación docente, uno de los mejores elementos que yo creo que se ha creado a partir de este IKD es pensar en la formación del profesorado de una forma muy diferente, con programas mucho más exigentes, pero mucho más interesantes y con mucho mayor calado. Entre ellos el programa Eragin, que ya conocemos, y en el cual yo he formado parte, y a toro pasado, después de un año, bueno, este es el segundo año que yo estoy implementando esto, yo creo que ha sido uno de los elementos más importantes de mis últimos años en lo que es en el aspecto docente. Como sabéis, es un programa exigente de un año, tiene un reconocimiento de ECTS, tiene estas fases: una fase de formación, una fase de diseño, otra de implementación y otra de propuesta definitiva, que luego puede acabar en una publicación de IKD de variabilidad que nos han comentado esta mañana, ¿no? Bien, uno de las premisas, y voy a ir comentando una serie de premisas a lo largo de los siguientes diapositivas, era que la asignatura donde lo vayas a implantar tuviera un porcentaje significativo de lo que fueras a impartir a través de esta metodología, ¿no? En mi caso fue de un 35%. Como he dicho antes, es una asignatura de segundo curso que se imparte en el primer cuatrimestre en 2 grupos, uno en castellano y otro en euskera, como veis, con muy poquito número de alumnos, con lo cual es relativamente fácilmente implantable, es bastante más cómodo que no tener que hacer esto en grupos numerosos. Y bueno, elegí una serie de contenidos de la asignatura que de alguna manera son más arduos. Primero, por los conceptos físicos, que al odontólogo pues poco le puede importar, si bien luego lo van a necesitar para otras cuestiones, aspectos biológicos y aspectos de principios y técnicas de diagnóstico por la imagen. Estos son temas que del temario, los primeros temas del temario, que se hacen, como digo, mucho más arduos y que tenía que darle otro interés, ¿no? Por eso fue el motivo de elegir estos temas. Bien.
La segunda cuestión, evidentemente, para el diseño es que tenía que estar fundamentado en competencias tanto específicas como transversales, y que el ABP no se podía desarrollar teniendo en cuenta teniendo en cuenta las competencias transversales fuera del contexto de las competencias específicas. Siempre hemos oído todos, dice, bueno, ¿yo por qué tengo que desarrollar estas competencias transversales y las específicas que se olvidan? No, no se olvidan, están inmersas ambas, es decir, se desarrollan tanto las específicas como las transversales a la vez, ¿no? Permitirme que comente rápidamente, porque luego voy a decir por qué, cuáles eran las competencias transversales que planteábamos en este ABP. Uno era la toma de decisiones, pues he empezado en las primeras diapositivas a comentar la importancia que tiene esta competencia transversal en el desarrollo profesional y que de alguna manera tenemos que fomentar desde el principio en los estudiantes también. Y toma de decisiones con compromiso ético a partir de un trabajo responsable en equipo. La segunda era comunicar, la comunicación oral y escrita. La tercera, aprendizaje autodirigido. Y la cuarta incluye dos elementos que, bajo mi punto de vista, son difíciles pero muy importantes a la hora de desarrollar por los estudiantes, que es el análisis de una situación problemática y luego la capacidad de sintetizar lo que has aprendido, ¿sí? Bajo un paradigma de reflexión, que luego vamos a comentar. Bien, obvio comentar las competencias específicas, que no viene al caso. En el ABP, dentro del programa, como han comentado esta mañana, teníamos que desarrollar un cuaderno del estudiante y un cuaderno del docente, ¿no? Y siempre, evidentemente, su diseño tenía que tener la premisa de facilitar el aprendizaje de diferentes competencias que hemos comentado antes, y para eso tanto el problema o la situación problema que vamos a comentar como las actividades como la evaluación tiene que ir dirigido en este sentido. Bien, una cuestión que me planteo es decir, bueno, ¿cómo presento yo esto a los estudiantes? Pues claro, decirles que vas a tener que trabajar en equipo, que vas a tener que tomar decisiones y demás, pues no me parecía la forma más cercana o atractiva, ¿no? Pero sí quería que de alguna manera ellos fueran conscientes de que lo que iban a hacer tenía un sentido, y tenía un sentido con un punto de vista profesional en el futuro. Entonces, para hacer esta presentación, lo que se me ocurrió fue hacer una presentación contextualizada a su desarrollo profesional. Es decir, hicimos una actividad en la cual ellos tenían que reflexionar en el grupo qué es lo que van a tener que desarrollar de forma habitual una vez terminada la carrera, ¿no? El grado, en su consulta. En ningún momento hice referencia a las competencias transversales, en ningún momento, porque no quería influir en ese sentido, sino que ellos mismos reflexionaran sobre ello, ¿no? Evidentemente, además de comentar una serie de actividades típicas como es el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, de esos grupos salió esas competencias que veis ahí. No he hecho más que resumir las frases de ellos. En ningún momento dije yo o influí para que ellos sacaran estas competencias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que todas estas competencias son las que previamente os he comentado yo que tenía diseñadas inicialmente. Ellos fueron los que dijeron en sí mismos que tenían que tomar decisiones, tenían que tener responsabilidad, de nuevo salía la palabra ética profesional, habilidades de comunicación y aprendizaje autodirigido. La única que no está de las que he comentado antes era la de análisis y síntesis, las demás coincidían plenamente. Para mí fue una sorpresa muy grata porque me permitía ahora sí abrir el libro del ABP y decir, vale, perfecto, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera hacía relevante la extracción de estas competencias porque existía una reflexión de los alumnos en este sentido, que me pareció muy importante y que luego voy a comentar otra. Bien, a partir de aquí luego ya fue la presentación de la situación problema. La resumo muy rápidamente. Como estamos en el contexto de odontología, pues el título de este problema lo denominamos la inquietud de Erika. Erika era una estudiante de la Facultad de Sociales, es decir, una estudiante de publicidad, que casualidad tiene un novio que estudia la consulta, perdón, en la Facultad de Odontología y que tiene una molestia que luego van a tener que tienen que contextualizar ellos, haciendo hipótesis, etcétera. Pero no solamente el problema se fundamentaba en la molestia que tenía a nivel dental, sino tenía la curiosidad y el título de inquietud de qué le van a tener que realizar
cómo se lo van a hacer, qué riesgo va a tener, qué molestia van a suponer, cosas que muchas veces nos preguntamos cuando vamos nosotros al odontólogo o al médico, ¿no? Y que no sabemos hasta qué punto nos van a responder bien o mal, ¿sí? Bien, a partir de aquí, el hilo conductor que seguimos, y como premisa de fomentar el aprendizaje autodirigido y cooperativo, pues ellos tenían que poner en evidencia los elementos más importantes de la situación problema, tenían que plantear hipótesis a esa molestia que tenían, que podría ser un quiste, una enfermedad periapical, una caries, etcétera, ¿sí? Tenían que identificar cuáles eran las necesidades, de qué elementos tenían que aprender para poder abordar el problema, tenían que organizar su estudio de forma autodirigida para luego poder aplicar lo que habían aprendido al problema y, sobre todo, al final tenían que reflexionar sobre el aprendizaje adquirido. Bien, a partir de las necesidades de aprendizaje que ellos pusieron en relevancia, las ordenamos y consensuamos cuáles eran los objetivos de aprendizaje. Esto también quiero hacerlo destacar porque yo creo que es muy importante la obtención de este consenso, ¿sí?, sobre qué es lo que van a tener que aprender, porque va a influir de forma positiva para que ellos aborden esos contenidos también con otra actitud, ¿no? Y estas son las preguntas que sacamos y que tenían que ir desarrollando a lo largo de la BP y que luego se convirtieron evidentemente en una serie de actividades. Cada pregunta, al fin y al cabo, era cada parte que iban a tener que ir desarrollando progresivamente. Bien, el momento culmen viene al final, cuando ya podemos ver la radiografía de Erika y ellos tienen que hacer una interpretación adecuada y ver si lo que el planteamiento de hipótesis diagnóstico que habían hecho en su momento tenía una correlación ahora con lo que estaban viendo o tenían que analizar y diagnosticar en la radiografía de Erika, ¿no? Y que se convierte en un elemento pues gratificante cuando vemos que más o menos se acercaban aquellas ideas a lo que finalmente puedes llegar a diagnosticar, ¿no? Pero había todo un contexto hasta llegar a esta radiografía que bueno, de alguna manera reivindicaba todo este esfuerzo que habían tenido que hacer hasta llegar aquí, ¿sí? Se decía, o se hace un poco largo hasta que llegan a esta situación, porque para ello han tenido que pasar por una serie de etapas que, bueno, no son tan amigables como es precisamente lo que quiere un odontólogo, que es, bueno, pues ver la radiografía ya hecha, ¿no? Bien, durante todas las actividades evidentemente tenemos que hacer un seguimiento y para cada actividad lo que pedí fue un entregable y para cada entregable evidentemente diseñamos una rúbrica para poder evaluar cada uno de esos entregables, ¿no? Entregables que luego tenía que hacer el lógico feedback para ir corrigiendo aquellos elementos que inicialmente no estaban de forma adecuada. Evidentemente había que hacer un diseño de cuáles van a ser los elementos que íbamos a utilizar como evaluación. En mi caso elegí los siguientes: un portafolio que vamos a comentar, presentaciones orales, pruebas individuales y también una coevaluación, ¿no? Intentando que esta metodología de evaluación fuera coherente con la metodología de ABP. Evidentemente esta evaluación está dentro de un sistema mayor, que es el sistema de evaluación de toda la asignatura. Como veis, la idea era que existiera un desarrollo gradual de los aprendizajes y para eso existían una serie de entregables con su correspondiente retroalimentación, qué es lo que tienen que mejorar, por qué, sugerir cómo. Hago un breve paréntesis aquí porque esos son los elementos que más trabajo, como sabéis, llevan. Es decir, el tener que andar grupo por grupo diciendo qué es lo que tienen que mejorar, qué elementos, nos lleva muchísimo tiempo, pero yo creo que es lo más enriquecedor. También fomentamos la retroalimentación entre iguales. Y bueno, lo que era la parte de ABP constituía un 30% de toda la calificación a través del portafolio, como he dicho antes, presentaciones orales, los ejercicios individuales y la coevaluación, y el otro 70% correspondía a una prueba teórico-práctica. Me gusta llamarla teórico-práctica porque evalúa evidentemente conceptos teóricos, tiene mucha carga de influencia en las cuestiones prácticas de esa teoría, ¿no?
y luego una prueba práctica más en senso estricto en cuanto a lo que es el diagnóstico de interpretación de imágenes, etcétera. Y este contexto final pues da lugar a la calificación final. Bien, para cada uno de los elementos que he comentado antes de evaluación de la EP, las presentaciones orales, la coevaluación, etcétera, diseñamos una rúbrica. La presentación oral, lo que tratábamos a partir de esos elementos era valorar la capacidad de análisis y de síntesis que tenía esa presentación a partir de los contenidos elaborados en equipo, la comunicación oral y escrita, qué argumentación utilizaban y también su capacidad de diagnóstico. En la coevaluación, cada grupo tenía que evaluar, cada persona del grupo tenía que evaluar al resto de los miembros del grupo y a sí mismo, ¿no?, para valorar el comportamiento profesional, qué contribución había dado cada persona al proceso de trabajo en grupo y a los contenidos. Y el portafolio evidentemente también tenía una serie de apartados de evaluación, entre los que quiero destacar el análisis de la reflexión y síntesis que hacían cada grupo, quiero decir, de las actividades y tareas que tenían que realizar. Es decir, una de las cosas que más esfuerzo les costaba era tener que hacer una síntesis de lo que habían aprendido en cada actividad y una síntesis final de cómo se habían llevado a cabo ese proceso de aprendizaje, porque supone mucho más esfuerzo y no estaban acostumbrados, claro, pero yo creo que al final ellos agradecían el hecho de tener que hacer también esa síntesis y de tener que hacer una reflexión. Bien, ya paso a la parte final, que es un poco qué resultados académicos se han producido comparando lo que ha dado lugar el año pasado con los dos cursos anteriores. Y en lo que respecta a la tasa de evaluación, tasa de rendimiento y la tasa de éxito, como veis, el curso donde se implementó fue en el 2011-2012, pues esas tasas fueron de 0,9 para arriba, mientras que los años anteriores, depende de qué elemento, teníamos de 0,5, 0,7, ¿sí?, en cada una de las tasas. Luego había un incremento significativo en esos resultados de aprendizaje, sobre todo en el porcentaje de personas que no se presentaban. Como veis, al final, en el último curso, comparado sobre todo con el año 2009-2010, y 2010-2011, el número de personas presentadas pues fue muchísimo mayor. Y no solo eso, sino que la tasa de éxito, es decir, cuánta gente superaba la asignatura de los que se presentaban, también era mucho mayor. Este año todavía no he terminado prácticamente la segunda convocatoria, pero es bastante similar a la del año anterior, con lo cual es bastante comparable los resultados de los dos últimos cursos. Y dentro del programa Ragging, como sabéis, existe una encuesta que tenemos que pasar a los estudiantes, y a partir de esa encuesta vienen los comentarios que voy a hacer a continuación. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los alumnos? Pues muy buena. Muy buena. Entonces, es verdad que fue un grupo especial, por decirlo de alguna manera, muy motivado, y que quizás eso también redundó en que la satisfacción fuera de esta manera. Y muy buena, ¿por qué? Bueno, pues esas son frases extraídas también de preguntas abiertas que lleva incluida esa encuesta. Según ellos, el ADP permitía un mayor dinamismo en el proceso de aprendizaje. De nuevo pongo en rojo la reflexión que hemos comentado al principio. Permite estimular la discusión, la reflexión y la argumentación. La necesidad de adaptarse a la situación de trabajo en equipo es algo que ellos también ponen de relevancia. De nuevo viene el término adaptación. Otra frase extraída: el análisis y la reflexión a partir de la información, que de otra manera no hubiera reparado en ello. Permite ofrecer un aprendizaje dirigido a la actuación profesional, otro elemento que comentábamos al principio, y permite exponer de una forma natural los problemas y dudas, etc. Cuando les preguntábamos en qué manera influye en el aprendizaje, la mayoría hablaba de que facilitaba más o mucho más el aprendizaje de los alumnos. ¿En qué cuestiones? Pues en comprender la teoría, en relacionar la teoría con la práctica, en tener una visión integrada
de la asignatura, y la mayoría, como veis, consideraba que eso lo facilitaba bastante o mucho. En cuanto a qué otros aspectos educativos facilitaba la ADP, ellos vieron que evidentemente les motivaba mucho más, participaban muchísimo más y facilitaba o fomentaba el autoaprendizaje, y eso lo considera prácticamente la mayoría también, tanto bastante como mucho. En cuanto a qué competencias transversales fomentaba la ADP, ellos comentaron que facilitaba el análisis de las situaciones, a la toma de decisiones y a desarrollar otras competencias como la resolución de problemas, la comunicación, la autonomía de aprendizaje, trabajo en el grupo. Veis como la mayoría estaba en verde o en azul, que quiere decir que estaban bastante o muy de acuerdo con estas cuestiones. El sistema que había propuesto para la evaluación, si estaban de acuerdo o no, lo veían pertinente, pues la mayoría también piensa que bastante o era muy pertinente. En el nivel de satisfacción con la orientación, pues también estaban bastante satisfechos. Un porcentaje no estaba tan de acuerdo en el grupo de euskera. Entre los inconvenientes que no está reflejado ahí, indicaban sin duda que exige mucho más trabajo que con la enseñanza tradicional, pero volverían a repetir la metodología. No hubo ninguno que dijera que no. Perdón, en castellano, uno. Sí, el resto, prácticamente la mayoría, decían que sí, podrían hacerlo. Y bueno, como colofón, he puesto ahí las competencias básicas del Ministerio porque, bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues si estas son las competencias básicas del Ministerio, si es esto lo que tenemos que lograr, pues yo al menos me siento satisfecho, porque coincide plenamente con lo que podéis ver ahí en azul. Si los estudiantes han demostrado poseer y comprender el conocimiento del área de estudio, pues sí. ¿Han aplicado sus conocimientos a la orientación de la profesión? Evidentemente, ese era un poco el diseño de la ADP. Han defendido argumentos, han tenido que hacer presentaciones, entre ellos hubo un gran debate a partir de las presentaciones, es decir, tenían que defender ante sus compañeros aquello que verbalizaban. Han tenido que reunir e interpretar datos para poder preparar las presentaciones y hacer las actividades, evidentemente. Han transmitido información, ideas, problemas y han tenido que desarrollar sus habilidades de aprendizaje. Luego yo creo que si es esto lo que se pretende y lo que nos dice el Ministerio, pues ok con esta metodología. Como resumen final de esta presentación, yo pongo de nuevo hincapié en términos que para mí me resultan interesantes después de ya haber llevado a cabo esto, que es la creatividad, la reflexión, la toma de decisiones y la orientación hacia la profesión, lo que nos puede ayudar también al aprendizaje de nuestros alumnos. Y nada más, las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias, Teodoro, por a vosotros. Del tiempo. No os voy a abrir turno de preguntas para intercambio, pero no me voy a privar yo, haciendo uso de la autoridad que me confiero, de hacer una que tiene que ver con el diseño de estas jornadas. Y es, tú nos has contado, esto es segundo de odontología, primer cuatrimestre. ¿Qué implantación tiene esta metodología dentro de la titulación? ¿Eres una isla o cómo? Bien, te comento. No soy una isla, pero no tiene no está estructurado como lo tenéis aquí. Es decir, ya me gustaría a mí que hubiese un diseño de facultad con una visión de decir, vamos, qué metodologías están haciendo para no tener que repetir todos la misma metodología. No todo el mundo tiene por qué hacer presentaciones orales en todas las asignaturas y demás. Hay otros profesores que también están haciendo esto mismo. Por ejemplo, hay otro profesor que ahora está en Eragin, en primero, con lo cual en primero se está llevando a cabo ya. En segundo, creo que solamente hago yo, ABP quería decir, y no tengo conocimiento del resto de cursos donde se estén haciendo o casos, o proyectos, o problemas. Creo que nada más. Entonces, lo cual no significa que otros profesores no utilicen otro tipo de metodologías activas, ¿no? Pero que no existe todavía un proceso de coordinación en nuestra facultad, como tenéis aquí, donde se vea con un prisma más global qué tipo de metodologías queremos que desarrollen, en qué momento y cuándo, con una visión, como digo, más contextualizada. Eso nos falta.
Oye, pues muchísimas gracias, no solo por la presentación, que me pareció excelente, además de remitirte al tiempo, que siempre es más difícil, Sí. mantenernos despiertos o más difícil, por haber participado y por haber presentado tu trabajo y haberte desplazado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.